Ahora sí, iniciamos nuestra reunión de hoy día. Hoy día es lunes 12 de abril. Quizá unos pocos pincelazos podríamos dar del avance cero, qué cosas habría que, ¿cómo se llama?, ajustar un poco, pero yo creo que deberíamos trabajar ahora en base al próximo hito, que es avance 1, que ya me soplaron que hay que entregarlo el 7 de mayo. Quedan exactamente 3 semanas. Así es que ahí están lanzados los dados. ¿Cómo partimos? De la presentación del avance cero, ¿Ya? temas de fondo, darle más énfasis en la presentación a estimar el problema, a cuantificar el problema, no dejarlo tan en el aire, sino que decir más números. Dar mayor énfasis también al contexto de la línea productiva. Eso también fue un comentario. Ah, que no fuimos específicos ahí. Tenemos que Sí, decir cuántas son las líneas, pongámoslo. Pongamos, en la problemática misma, pongámosle ahí cuántas son las líneas que van a ser afectadas por este proyecto. Ahora, si sí. gustas, pon ahí en lo que tenemos en, ¿cómo se llama?, en el informe, y ahí maquillémoslo al tiro. Modifiquémoslo de inmediato. Del mismo informe. Ahí, claro. Ahora, esto creo que en el avance 1 me parece que se repiten estas cosas, así que hay que ajustarlo, porque la comisión, algunos de ellos se repiten también, entonces de nuevo van a ir a pedir lo mismo. Sí, yo estuve viendo la pauta del avance 1 y es lo mismo, pero se debe añadir al marco teórico o a la metodología una carta Gantt y el capítulo 3 que es de diagnóstico. Se pide solo 100%. iniciación. 100%. Lo que pasa es que si hacemos un resumen, el capítulo 1 es la contextualización, o sea, ahí hablamos de CP y todo lo que son, la filial, la empresa, todo lo demás, el organigrama. Ya, describimos la empresa, lugar. El 2 es el marco teórico que termina con la metodología. ¿Mm? Y el 3 ya es, y la metodología siempre parte, nos faltó el objetivo general específico, pero la metodología siempre parte con un diagnóstico, entonces ahora el capítulo 3 es el diagnóstico. Ese, idealmente, en el avance 1, que esté terminado. Ese sería el ideal. Pero a lo menos eso es lo que hay que mostrar como nuevo. Eso va con nota, ¿no? A diferencia de este avance 0, ese sí lleva evaluación. Ah, al diagnóstico, las herramientas de diagnóstico se tienen que aplicar las que uno que requiera, las que ¿No? uno decida, o tiene algún mínimo. Pero es que nosotros dijimos que íbamos a hacer una evaluación de los métodos de trabajo y que con esa base íbamos a generar propuestas de mejoramiento de métodos de trabajo. Y para eso hay literatura. Podríamos guiarnos por la pauta de lo que es la ingeniería industrial clásica, que hay muchos modelos ahí para estudia de método y después sobre eso mismo mejora de método. Esa sería la pauta, paso a paso. ¿Ya? Ya, lo que falta sí, las líneas y decir a lo mejor algún indicador. Por ejemplo, en este minuto no conocemos exactamente los tiempos de setup de los diferentes tipos. Hablemos a lo mejor de cambio de uno, a ver, puede ser, pongámosle, embotellado tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Cambio de uno con otro, no lo conocemos. Ya, eso puede ser. Ahora, si se conoce, le ponemos el indicador. Pues, ¿cuánto se demora cada uno en el cambio? Bien. Si no lo La, tenemos, le decimos que como línea de base son datos que no se conocen. Por lo tanto, incluso lo que se podría hacer que, formando parte del diagnóstico, que midamos esos tiempos de setup. Ahí en forma aleatoria, de repente cuando hay que cambiar de un formato a otro, cronómetro en mano, se midió. No está, se midió. Recordemos que todas las metodologías de mejora continua, y dijimos que íbamos a aplicar mejoramiento continuo, parten haciendo la tarea y detrásito mide al tiro, número, cuánto. Y entonces de ahí nosotros podemos decir, en promedio se midió esto, ya, entonces ahora si generamos una mejora en los métodos, otros formatos de cómo se cambian las piezas, las partes, no tengo idea, que ahí tenemos que
proponer las ideas de mejoramiento, y se estima que los tiempos de setup deberán cambiar en X porcentaje. Eso es lo que faltó. Ahora podríamos decir que, como no se conocen, podríamos dicho eso, como no se conocen formalmente, este proyecto va a comenzar el diagnóstico haciendo una medición. Listo. Y a lo Esa mejor era mi intención. en la otra pasada, cuando haya que mostrar esa parte, entonces dijimos, no ya está el diagnóstico, no existían formalmente las métricas de cambio de setup. Por lo tanto, la primera parte de este trabajo se centró en hacer en forma aleatoria, muestreal, se midieron algunos tiempos de setup y aquí están. Y los tipos, ahí podría decir, pues, cambio tipo 1, 2, 3, 4, los que haya. ¿En qué línea? Ahora tenemos que precisar las líneas. 1, 2, 3, todas las líneas. ¿Ya? Y hay una tablita, aquí está. Esta es la foto. Así con esto partimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Yo tenía una matriz hecha de los cambios que existían entre cada máquina, pero Démosle, a ver. son ¿La tenemos? bastantes. ¿Te Veamos, a la ver. muestro? Vamos. ¿Se ve? Un poquito más grande. Un poquito más de zoom. Por ahí estamos. Ahí estamos listos. Ya. Mire, La tabla a la esto, izquierda. Ah, esta es la primera hoja donde a mí me entregaron las diferentes botellas con su código, los diferentes tipos de botellas que existen. chuata. Luego hay un cambio de setup que es el de las cubas. Las cubas se conectan a la máquina envasadora y tienen diferentes distancias. Entonces la idea es tomar tiempos entre 10 y 20 metros, un cambio entre 10 y 20 metros, un cambio entre 20 y 30 metros y un cambio de 30 a 40 metros desde el punto de conexión con la envasadora. Ese es un cambio. Otro cambio es el tiempo de lavado, que se realiza cuando hay un tinto B0 a un tinto R0, de un tinto B0 a un blanco, de un tinto B0 a un dulce. Yo pensé en que quizás alcanzaba a tomar una muestra, unas 2 o 3 muestras a cada uno, pero son muchísimas combinaciones por esto. Que esta ya es envasadora, son máquinas de... Entonces, acá con los operarios pudimos agrupar todos estos códigos de botella como los A boca corcho y los llamé A1. Acá están todos los A screw cap, que es la boca con rosquita. Eso es SC. Y eso debería darme a mí el cambio desde un A1 a un A2. Y así con las diferentes máquinas. Está la envasadora, la lavadora externa, la capsuladora, la etiquetadora y la cajonadora. Entonces, para eso, lo que yo quería hacer era utilizar o las cámaras o dirigirme yo a tomar y grabar esos cambios. Y con eso obtener los tiempos y ver cómo se realiza cada uno de los cambios. Pero hacerlo para todos es una pega bastante larga porque no se realizan siempre, durante este mes no se van a realizar todas estas combinaciones de cambios. Entonces, como usted dice, claro, van a ser muestras. Van a ser muestras de un cambio de un tipo, de otro tipo. A ver, volvamos un poco atrás. Me gustó esa de los tipos A1, A2, B, C y llega hasta el F para abajo. Eso. Esos son los tipos de botella con la forma de tapa. ¿Sí? A1, A2. O sea, cada uno de esos es una forma de envase.
del vino, ¿sí? Sí, sí. O sea, el cambio entre, por ejemplo, cambiar de la 1 a la 3 debe ser 2 minutos, 3 minutos, mientras que pasar de un A1 a una 2 sobrepasa los 20 minutos, 30 minutos. Ese fue el criterio que usamos para agrupar con el operario de la máquina. A ver, no lo capté muy bien. A ver, déjame aclarar. A ver, Existe todo este universo de botellas. pero los de arriba, por ejemplo, ¿qué es el A1? Es un nombre ficticio que nosotros que le dimos para agrupar a esta cantidad de botellas. Todas esas para abajo son A1. Esas, Todas esas son A1, ya. ¿Y qué característica común tienen los A1? que realizan cambios mínimos en la forma de la botella, en realidad. Es la forma de la botella. Pero por así decirlo, ¿sería como una familia de botellas? Exacto. Ya, Sí, es ok. una familia de botellas. Ya, botella, entonces, qué sé yo, que sea media guatoncita abajo, ya, ese es el A1. El A2, hay otro formato de botella, sería el que está al lado, y a ese le llamamos A2, Sí, que tiene todas esas denominaciones por abajo. E incluso esas formas de botella, incluso podrían ser de la misma categoría con diferentes dimensiones. entre el A1 y el A2, No, no, no. Por ejemplo, el ASIC con respecto al BT, ese que sigue para abajo. ¿Qué diferencia hay entre la línea esa y la que sigue? S y S. No, para el lado, para abajo. S, no. A, parece que dice ASIC, ASIC y debajo. Esa que está debajo. por ejemplo, mire, A sin corcho, dice a lo mejor. A sin corcho. ¿Será eso? esto se llama screw cap, es en inglés y es Ah, la tapita rosca. Screw Cap, ya, perfecto, correcto. Esa, respecto a la línea que sigue, pero en la misma columna. ¿Qué diferencia hay entre esa y la que sigue? En esa. Eso. No, este Abajo. es el nombre. Por ejemplo, esto, screw cap, es el A2. Pero el Screw Cap son todas esas que están para abajo. Son todas estas que son para abajo. Perfecto. Y entre esas, ¿hay diferencias, por ejemplo, de dimensiones entre una con otra? Que una sea de 3/4 y la otra de 1 litro, por ejemplo. No, No. ¿Y no. por qué tienen diferentes denominación? BT004 y BT005. ¿Por qué? Por ejemplo, la BT04 BT009. con la BT09 eh, son diferentes botellas. Por ejemplo, esta es una botella cónica, alta, que tiene la picada 29 y es blanca. La otra también tiene la misma capacidad, pero es Longcon. Quizás puede ser por el proveedor que le cambió el nombre a la botella, que tiene la misma forma, pero tiene una picada diferente. La picada es el hoyito de abajo. Ya, perfecto. Ya, La pero picada es, desde el punto de vista de lo que queremos cambiar arriba, da lo mismo, porque si el gollete es igual y hay que ponerle una rosca, por ejemplo, a los dos hay que poner una rosca, da lo mismo, pero es a otra botella, pero hacemos la misma tarea. ¿Está bien o claro, no? para la Ya, envasadora es la tarea bastante ya. similar. Es que Son entonces cambios mínimos. el A1 para abajo y el A2 para abajo son la misma tarea para diferentes modelos de botella. ¿Eso? Claro, Ya. Y claro, así estas está la U y familias hasta el como F. agrupan. Y el F y el E y F tienen una sola. Sí, estas botellas son por ejemplo, 29, 28. 28. Claro, esta, no sé si usted conoce el vino blanco, el Late Harvest. No me manejo mucho en los blancos, yo más conozco el tinto, no sé qué será, Espere, pero ¿la espere botella un tiene poquito. alguna forma especial? Vamos a ir a buscar una ahí. Vamos a quedar con C aquí. Ah, mire, esta es la botella. Una larga. Esta es la botella La Fruta Alegro. Es de medio litro, como dice ahí. Y las otras, por ejemplo, esta debe ser otra botella con otra forma. De litro, esa es de litro, a lo mejor. Esta es de 750.
Ah, también, se ve grande. Hay botellas de litro, hay de litro y medio, hasta de 3 Pero, litros. pero efectivamente esa primera, la larga, es súper elegante, po. Tremendo cuello, parece como una jirafa. Y es muy difícil de armar la máquina. Ahora, por alguna razón se embotella el vino en en ese envase, po, por alguna razón. Los comerciales saben. Claro. ¿Por qué? Incluso parece que le da más caché, a lo mejor incluso por ese vino capaz que el que va adentro del mismo, pero como la botella es distinta, incluso se puede cobrar un precio distinto. Recuerda que el cliente es un consumidor y entonces le da valor a cada cosa, po. Y por eso ninguna cosa tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Yo le puedo poner el valor. Entonces, esta fue la forma en que se agruparon familias de botellas que podían que pueden generar cambios significativos en esta máquina en específico. Por ejemplo, los cambios de la envasadora son los grupos las familias que agrupamos ¿Eh? en la envasadora son diferentes a los grupos que formó el operario de la máquina capsuladora, lavadora externa y la etiquetadora. Es que esos tiempos los estudiamos aparte. Claro, entonces, porque aquí estábamos hablando del tiempo de setup nomás, que el tiempo de setup es el cambio, ¿no es cierto? Y ese cambio de Sí, setup aplica no solo en el embotellado final, sino que también en el, qué sé yo, en el lavado, no sé si cuando lo mete dentro de la caja, no sé si es la misma parte o no, o sea, en otras partes también hay setup, porque también hay que sí, cambiar de uno a otro. Pero, a ver, conclusión, las clasificamos cada botella por familia, que cada una de esas familias necesita con la misma, con el mismo envoltorio de engranaje arriba, se embotella todos esos que están ahí para abajo. ¿Sí? No necesito hacer cambio. Cuando cambio es cuando tengo otro tipo de sello, otro tipo de tapa, y ese va para el lado, el A1, A2 y etcétera para allá. sí, Ya, ya, estamos claros. sí. Ya, y si esos tiempos no se conocen, porque ahí la materia esa habría que llenarla. Si no se conocen, entonces habría que determinarlo. Ahora, si alguien lo tiene en su disco duro, nos ayuda a llenar esa tabla sin tener que hacer todas esas mediciones, porque se ve que son hartas, ¿no? Sí, Y nosotros siempre sí, estamos contra el tiempo. Entonces, si alguien nos ayuda a decir, mira, estos son los tiempos estándar, y sobre eso tendríamos que trabajar. Asumimos, la fuente ahí sería una fuente de registro interno, para no decirle nombre y apellido al que lo dé, sino que internamente se manejan estos estándares. Y sobre eso tenemos que nosotros aplicar una mejora. Ahora, ya. algunos de esos cambios serán más frecuentes que otros. Sí, sí. Por ejemplo, Entonces, estas botellas no son tan comúnmente y estas son más utilizadas. pero es que entonces en ese caso aplicamos de nuevo ingeniería de método. Le metemos Pareto, o sea, centrándonos las tareas, de esas que están ahí, las tareas, ¿cuáles influyen en el 80% del resultado? Porque a lo mejor es posible que algunos se usan muy de cuando en vez, y por mucho que lo optimicemos, por decir una cosa extrema, a lo mejor se usa una vez al año. Entonces ahí da casi lo mismo. Ese no mejora. Si nos demoramos mucho o poco, da lo mismo, porque capaz que, oye, en un cierto periodo donde a lo mejor las ventas son más bajas, y ahí metemos esa y no genera ningún retraso. Ahí empezamos a aplicar entonces algunas herramientas. Pero volviendo al tema inicial, entonces lo que tenemos que hacer ahora es el diagnóstico. Y el diagnóstico, para que esté completo y nos sirva como base, tenemos que establecer lo que se llama la línea de base. Línea de base para todo, línea cero. Esta es la fotografía hoy día. Y ojalá todo eso traducido a números. Entonces, esa tablita llena, por ejemplo, ahí tenemos un punto a favor. Listo. Esto es lo que tenemos como tiempos de setup hoy día. Para las botellas, cambio de formato. Para el lavado tenemos todo otro y para la otra tarea tenemos todo otro.
Pero, profesor, en la realidad esto es propio y habría que hacer llenarla con estimaciones de la gente que los conoce. Pero es que por eso para nosotros eso es transparente, o sea, nosotros diríamos que eso es registro de la empresa. Este es la pauta que tiene la empresa. Y sobre esa trabajamos, pero necesitamos esa cuantificación. Ya. Mira, DMAIC, ¿qué es lo que es? DMAIC, do, hacer, hago la tarea. M, medir, al tiro, número. Ujú. A, actual, ¿cómo lo vamos a hacer? Después, entonces, implementar. Y al final, chequear. Por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer, por eso todo tenemos que traducir, todo lo que se pueda traducir a número, a número. Y ahora, si eso está en el disco duro de un señor que se llama Pedro Pérez, ya. No decimos que es Pedro Pérez, sino que es registro de casas patronales al inicio de este trabajo. Y eso está aceptado entonces por CP. Y sobre eso nosotros vamos a hacer nuestras propuestas para mejorar esos indicadores. Y como le vamos a meter ingeniería, entonces, como es una matriz muy grande, para no concentrarlo en tantas tareas, hacemos un análisis más chico y entonces para apuntarle al 80% de los resultados, basado en una metodología que nos dijo el señor Pareto, no haga el total. Dijo, el caballero dijo en términos bien simples, separe los muchos triviales de los pocos vitales. Y entonces ahí la materia a lo mejor me queda más chiquitita. Por decir, queda A1, A2 y B1. Ya, y ahí sí. Ahora, ¿estamos haciéndolo todo? No. Pero estamos yendo a los que son más críticos. Ahora, seguramente en la planta va a decir, no, yo quiero toda la materia. Claro, claro, pero eso va a demorar muchísimo tiempo tener esta matriz con datos reales, con tiempo tomado. Es que ahí nosotros tenemos que aplicar de nuevo la ingeniería, pues nosotros no tenemos un tiempo enorme, nosotros tenemos 3 meses para hacer el trabajo. Entonces tenemos que generar en último caso una metodología para hacer las propuestas. Y como eso le va a servir igual a la empresa, porque a lo mejor esa tabla, por decir, de todas esas columnas que tiene ahí, 2, 4, 6, 8, 9. 9 por 9, una matriz de 9 por 9, por decir algo, la dejamos en una 3 por 3 y ahí aplicamos todo el mejoramiento. Si alguien quiere hacerlo después a toda la matriz, entonces, pero queda la pauta para hacer cómo se hace. ¿Qué es lo que habría que hacer Ah, cuando sea más grande? ¿Bien? Y nosotros cumplimos el objetivo por los dos lados. Le ayudamos a CP y a este otro lado decimos, haciendo la metodología de Pareto, aquí sale, se reduce la matriz total a esto. Pero también le mostramos la matriz total con los registros internos de la empresa, se llenaron los tiempos de setup y aquí está. Foto. Ese es diagnóstico, ¿no? Diagnóstico. Después en el análisis, ahí llegamos a la conclusión de diagnóstico. Sí, pero todos estos cambios no se hacen. Los más frecuentes son, y ahí dejamos los puros frecuentes. el Pareto, hacerlo por el movimiento de botella en el año anterior. Sí, pues. Es que la mejor información que tengamos, a lo mejor tenemos dos alternativas. Una, año calendario, 2020 completo. Alguien me va a decir, sí, pero el 2020, el año que elegiste. Ya, tengo una segunda alternativa. Año móvil, del 1 de abril del 2020 al 31 de marzo del 2021. Ahí tengo un año móvil. Uno de esos dos. Ahora, capaz que si me dicen, no, ¿cómo se te ocurre usar el año 2020 referencia cuando un año tan crítico? Pero es que ahora chequémoslo, porque a lo mejor al interior de la organización me dice, sí, oye, la pandemia y todo lo que tú quieras, pero nosotros las ventas se han mantenido constantes. Ahí ya listo. En este duro por lo menos no se afecta por... ¿Ah, te fijas? Ahí es propio el sector. Por allá se Sí. están vendiendo mascarillas y qué sé yo. No, acá las ventas se han mantenido y han tenido el mismo perfil de crecimiento en los últimos 5 años, por decir algo. O sea, cada vez que nos digan algo, el fundamento, el que necesitamos siempre. Con ese fundamento salimos jugando. ¿Ok? Esos fundamentos para el informe tienen que estar citados con alguna fuente o son para la defensa. Abajo le ponemos fuente, casas patronales,
Gerencia de casas patronales, gerencia de venta, listo. Se acabó, murió el tema. Ahí está el dato. Pero no lo podemos decir nosotros, ese no es válido. Lo decimos nosotros, no. Pero ese sí, porque ahí está chequeado. Incluso está validado por la organización. Sí, no, sí, Bien. por lo que se ha comentado, a este año van sobre lo estimado. Que en general, cada idea, cada estudio mejora el gran tema que hay justamente de donde uno saca los datos. Eso no es solo para esto, sino para cualquier proyecto. Entonces, uno tiene que trabajar con los datos que tiene, los mejores. A lo mejor me soñaría yo con tener datos actualizados, o a lo mejor no sé si el año móvil, capaz que no sea representativo, capaz que incluso chequearlo con ellos, decirle si les parece que tomemos como referencia el año 2020, y si tenemos eso, listo, está chequeado porque eso está validado por la organización. A los que le estamos entregando el trabajo, ellos validaron, por lo tanto, es un dato de entrada para nosotros. Con ese trabajamos. Y a lo mejor, capaz yo estoy tirando ahí el año móvil, pero capaz que para ellos no trabajen el año móvil. Puede ser. Hay organizaciones que trabajan así, otras no. Entonces ahí hay que acomodarlo a cada caso. Y ahí tenemos que ir navegando con la información que tengamos y siempre sí con alguna fuente de validación, que no seamos nosotros, fuente de validación. Pero la organización, si nos valida, por ejemplo, ese mismo que está ahí y ponemos los datos que dan ellos, fuente, área de operaciones de CP, listo, está validado. La fuente abajo. ¿Ya? El área de ventas, por ejemplo, oye, sí, pero que los cambios de etapa pueden no ser representativos. El área de ventas dice que el año 2020 fue un año que tiene la misma tendencia en los últimos 5 años. Listo, se acabó. Fuente, gerencia comercial. Listo. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Entonces, profesor, sería pedir las estimaciones de estos tiempos Ajá. y luego de eso armar el Pareto con el movimiento que tengan las botellas. Claro, y eso también ellos lo saben ahí, porque en alguna parte tiene que estar registrado eso. Supongamos que el cambio a 1 a 2, ese, se hizo, qué sé yo, ocupó 30% del año. Y el A1B1, 20, y el A2A1, otro 20. Bueno, y ahí llenamos la tabla. Ya, del tiempo total, entonces, con el 80, listo, ahí trabajamos. Está listo. Esas son las etapas. Listo. Esas son las etapas a estudiar. Lo que puede haber es la cantidad de cambios de tiempo. Habría que utilizar esa estimación. No, pero a lo mejor con cualquier de los dos datos damos, porque cantidad de cambios uno con otro, hacer la matriz ahí. Y ahí vemos cuáles son los que más se repiten. Ah, ya. Claro, porque a lo mejor el tiempo tampoco lo tenemos, no importa, pero número cambio. O sea, aparte, tomar algún número cuantitativo que nos muestre la frecuencia relativa, eso es lo que necesitamos. Y después de eso, hay que tomar datos de la máquina específica a la que vayamos a ir, ¿no? ¿Ya? Sí, claro, sí. Y de esa tomar varias muestras, o es suficiente con una, con dos. Es que yo digo, tenemos que tratar de acortar el camino, porque si la gente, los señores operadores y conocen los datos, usemos eso. Ahora, como entrenamiento nuestro podría ser, a ver, chequemos si alguno de los que ellos dicen es válido. Y ahí muestralmente vemos un par de cambios. Y si andan más o menos del orden listo, porque no tenemos tanto tiempo para llenar esa matriz, por ejemplo, no vamos a llevar todo el mes y se nos va a ir el avance 1. Sí, pues. Claro, no vamos a hacer CAPI porque todavía estamos midiendo, ¿no? Pues si el diagnóstico, idealmente, en el avance 1 deberíamos tener terminado el diagnóstico. Aquí, los números de cambio por formato, acá. Los números de cambio para el lavado, acá. Todo estaría. ¿Y en qué línea? Incluso a ser más específico. Vamos a trabajar con las líneas de nuevo, las más frecuentes. La línea, son 5 líneas, pero hay 2 o 3 que se usan más. Ya, a esas líneas. Sí, acá es una, porque Fantástico. Esa, entonces, esa línea, ya. Todos estos datos. Y, oye, y el fundamento al tiro. Esta línea se usa en el, por ejemplo, 95% del tiempo del año. Listo. Chao. Fuente, área de operaciones de SP.
Listo. Por esta razón, entonces, conclusión, se va a trabajar con la línea X porque ahí está el grado de utilización de esta línea. Ah, Eso, perfecto. eso. No, Oye, no, y no ojalá está. todo eso, ojalá podamos tener eso lo más avanzado posible para el otro lunes. Veamos. Pero yo creo que tiempo para medir, estimado José Rojas, no tenemos. No nos da el cuero. Porque más encima, ni siquiera con una medición, porque puede ser una medición sesgada, o sea, habría que ser 2 o 3 de cada uno. No, ahí no terminamos nunca. Sí, porque también estaban diciendo que los tiempos que están teniendo actualmente son poco representativos para un cambio en una máquina específica. Ya, pero fíjense una cosa. Nos están dando un dato. Son poco representativos. Ya. ¿Y cuál es el representativo? A lo mejor ellos no conocen. Claro, Poco representativo, ¿respecto a qué? Porque claro, pues nosotros sabemos, qué sé yo, el A1 cambio a 2, por decir algo, esos son 25 minutos. Y resulta que lo mido ahora y me da 30, 40. ¿Qué hago? Más encima una tercera medición y me da 15. ¡Wow! Promedio. Ya empiezo a enredarme. ¿Se fija? Mejor el estándar que ya existe. Y construimos sobre lo que hay. Si en el fondo el diagnóstico es una foto de lo que hay respecto al tema que venimos a resolver nosotros. Y los datos no los inventemos, porque eso ya, si están nomás, eso los aceptamos. Y la fuente, el área que corresponde. En este caso, no sé si operaciones o envasado, no sé cómo se llamará el área ahí. Esa, la que aporta el dato. producción. Claro, entonces yo, teniendo esta matriz, me entrevisto, le pido a los operarios a ver si me entregan esas estimaciones. Claro, y a lo mejor las conoce de memoria todas. Sí, Es muy pues, probable, sí, no es muy es probable. muy Claro, probable. claro. ¿Y eso va a tomar cuánto? 1 hora. Versus, en un día a lo mejor hacemos 2 o 3 mediciones. Uf, nos demoramos 1 año. Ya le estaba buscando al lado a las cámaras de seguridad. No hubo caso. También puede ser para que no tenga que ir físicamente al lugar, pero es harto trabajo, es harto tiempo. Ya, ya. ¿Estamos? De ahí tengo que aplicar Ichikawa, Pareto y intentar hacer un 5 por qué. Y con eso tendría el diagnóstico, aparte de estos tiempos para cada máquina. A ver, si vamos en orden, a ver. Pareto me va a decir cuáles son las que tengo que considerar. Trabaja en esta, ya. Resulta que este tiempo, no sé si es mucho o poco, según lo que me dicen, estos tiempos casi todos están resultando más que esto. Incluso puedo decir, en promedio, los tiempos de setup actuales están 10% en promedio sobre el presupuesto. Fuente, área de operaciones de nuevo. Ya, listo. Entonces tengo que buscar cuáles son las causas de eso. Y ahí aparecen las herramientas de mejora continua como esa. Ishikawa, pescado. Cada vez el pescado. Tiempo de setup sobre los estándares planta. Ya. Espina gruesa, espina delgada. Bien. Y ese me tiene que decir, entonces, ahí tengo que nombrar todas las cosas. De máquina, de persona, de método, ¿qué más puede ser? No sé, otra categoría. O de mantenimiento puede ser capaz. Ahí está, listo. Y ahí cada una de las ramas que salen para allá para explicar por qué el tiempo de setup está más arriba que el estándar planta. Está 10% arriba del estándar planta, por decir algo. ¿Bien? El 5 por qué y el Ishikawa son como apuntan a lo mismo, porque lo que queremos es saber cuáles son los problemas. Y a lo mejor si el Ishikawa ya me dice, mira, estos son todos los problemas, yo digo, de aquí vamos a elegir 3 o 4 más relevantes. Ya, el problema y al lado le ponemos cómo resolvemos ese problema. Por decir algo, qué sé yo, la forma es muy especial del cambio y por eso necesita más tiempo. Listo, ese puede ser el tema. Ya, esa es una causa. Otra son demasiado especiales las piezas. Y uno puede decir, bueno, y no podré tener esta cuestión prearmada y a lo mejor cuando haya que cambiarla, cambio un cabezal por otro, por ejemplo. Uno dice, no, eso es impracticable. No tengo idea, pero
Tengo que hacer algo porque ese puede ser un punto muy relevante que explica por qué el tiempo se tapa. Entonces, si yo actúo sobre eso, entonces tengo que la cabeza del pescado mejorar el indicador que está en la cabeza del pescado. ¿Bien? Eso. Bien, sí, bien, bien, Y, bien. bien, y la metodología aplicada, como dijo Chicago, pues no como se nos ocurre a nosotros. Y Chicago dijo Sí, que un pescado y dice que tiene espinas gruesas y espinas delgadas. Las espinas gruesas son causas principales y las espinas delgadas son todas las que a mí se me ocurra. Brainstorming, si no se nos ocurre a nosotros, le aseguro que la gente que maneja la máquina tiene ahí, pucha, 1000 problemas, 1000 situaciones que son las que explican por qué. Po. Y más encima ellos saben más que nosotros cuáles son las causas principales. Nosotros lo sí, que vamos a hacer es sistematizamos y dimos, vamos a trabajar sobre estas 4 causas. Y si trabajamos sobre esas 4 causas, tenemos que ir a que el indicador mejore. Ese es nuestro trabajo de mejoramiento en todas las líneas. Pero aquí, que salgan todas las causas, primero medir para poder tener un número y que sepamos si es mucho, si es poco. Ya estamos llevando ahí que tenemos tiempo de setup hoy día, pero que tenemos uno estándar que no cabe. Eso fue lo que se echó de menos en la presentación inicial, pero yo creo que no lo teníamos. Así que no, no, no lo eché de menos yo porque, claro, sí, pues, pero no lo tenemos. Nosotros estábamos haciendo un levantamiento del problema nomás y aclarando bien el problema. Y tratamos de hacer algo que igual se nos pasó porque el auditorio captó que el auditorio quedó con la idea de que ya lo teníamos listo y ya aplicaba el Lean. Y entonces ¿y por qué Lean? Si mira, ahí estás diciendo que es puro Lean y estás seguro. Quedó. Nunca quisimos decir eso porque siempre dijimos, no comprometamos ninguna metodología, pero igual con todo lo que dijimos, como que al otro lado entendía, no, esto ya se nota que ahí están aplicando eso, pum, sin hacer mayor claro. análisis. Claro, Con decir cambia setup ya está. claro. Y más encima que el Lean se repetía mucho. Bueno, ¿se entiende? Entonces, como Sí, está ahí el camino trazado, hay que trabajar sobre eso y ponerle números, métrica. Entonces, en mejora continua, ya tenemos la tarea hecha, sí, porque están haciendo los cambios de botella de M, medir, ya, cuánto de cada uno, cuánto en cada uno de los cambios. Y ahora, más adelante venía D-Make, M, medir después A, analizar. Y ahí en el análisis este es el estándar y para acá arriba está el tiempo real, analizar. Entonces hacemos la propuesta, implementamos, hacemos los cambios. ¿Y qué vamos a hacer después? Controlar, D-Make, por poner un ejemplo. Chequeamos ahora. Estábamos 10%, ahora quedamos 5%. Claramente, entonces quiere decir que el análisis causal está explicando el por qué la máquina no está con los tiempos de setup sobre los estándares. ¿Se entiende? sí, 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 se Mejora continua. entiende. Ese es mejora continua. Y no termina nunca, porque de nuevo vuelvo hago la tarea de nuevo. Vuelvo a medir. Vuelvo a comparar. Implementamos alguna otro ajuste, a lo mejor en la misma línea o en otro punto. Tomar otro de las causas basales que pueden salir del Ishikawa y volvemos a hacer el mismo ciclo. Y por eso es Sí. mejora continua. No termina nunca. Para allá voy a ir entonces a pedir esa información e intentar aplicar Pareto y Chicago, acercarme a los operados. Y tenemos que también ir preparando para la U, mostrarle el trabajo que se hace, que se note que hay un trabajo ahí personal. De esos, de todos los que están ahí, que incluso los que saben que nos digan, mira, los cambios más usuales son 2 o 3. Y a lo mejor ahí metimos la cuchara. Miramos eso, 2 o 3, pero no más que eso. Oye, medidos por nosotros, oye, incluso tuvimos una disparidad, porque es lo típico. Medimos y nos va a dar un número, y medimos de nuevo, y seguramente no nos va a dar lo mismo, y medimos de nuevo, y decimos, mira, las mediciones reales con cronómetro en mano dan estos resultados. Hay que se note, esos son puntos para el público. Eso. Estamos. Sí, a eso quería yo ir también, pero Pero como no era todo, mucho, porque si no, no, pasamos de largo. No todo, sí, no. eso, Bien, bien acotadito. sí, eso, gracias por eso. Sí. Eso me tenía complicado porque son muchas combinaciones. Pero siempre hay que hacer eso.
siempre. La matriz incluso podría haber sido matriz, qué sé yo, de 50 por 50. Chuata, ay, ay, ay. Pero, ok, ahí tenemos que aplicar una metodología ingenieril para que de los 50 por 50, que serían 2.500 combinatorias, de hecho ahí ya no son 9 por 9, 81, porque las del medio, obviamente, con una sobre sí mismo, ya le cambiamos 9. Así que no son 81, quedan 79. Ya, y de esos 79 nos quedamos, yo diría, con un 10%, que a lo mejor debe ser el que explica el total, pues ahí serían 8. A lo mejor son menos, y ahí trabajamos, ¿no? Ese es el tema ingenieril, pues justamente eso. Si no, chuta, nos transformamos en egipcios y además trabajando para cosas que tienen muy poco margen, o sea, la rentabilidad, el análisis marginal, la ganancia marginal es realmente minúscula. Un tremendo esfuerzo para ganar muy poco. Y ese fuera, porque se aporta, suma muy poco. Es como cuando ustedes calculan el VAN, y yo he tenido ahí de todos los experimentos. ¿Por qué le dijeron que el VAN lo calculara máximo 10 años? Yo les pregunto casi todo y alguien si le dan 20, le dan 30. Mire, bien simple, pues, matemáticamente nomás. Abajo va un flujo arriba y abajo va un número 1 más i elevado a n. Supongamos que el i sea 1, o sea, sí, 10%. Ya. Entonces estoy dividiendo siempre por 1,1. 1,1 elevado a un exponente. Calculemos cuánto es 1,1 elevado a 10. Le aseguro que es varias veces. Entonces, mientras más allá esté la plata, como tengo que traerla toda al presente, suma cada vez menos. Por eso no se hace más allá, porque mientras más allá prácticamente le sumo cero. Entonces, un tremendo esfuerzo que agrega muy poco valor al análisis. ¿Estamos? Sí, profesor. Muchas gracias. Muchas. No hay por qué, cuando se le ofrezca. Muchas gracias. Voy a imprimir esta misma hojita y ahí voy a ir pidiendo la información. Y le vamos poniendo abajo al tiro la fuente, no, porque incluso esa tabla ya me sirve para irla poniendo en el informe. Incluso después hasta, pues, se puede ordenar mejor, pero ahí ya queda listo, queda sellado. Ya, ahí vamos avanzando. ¿Bien? Gracias, profesor. Y en la próxima podríamos analizar esto, ¿a dónde estamos? De nuevo, lo mismo que hoy día. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Siempre apuntemos al hito siguiente. Ahora, avance 1. Ideal que el 7 de mayo, antes, que sea un poco antes, yo creo que el 7 de mayo, lunes, el 3. El 3 de mayo, meta, que esté terminado el diagnóstico. Y redactamos y entregamos el informe y la PPT va a mostrar las mismas cosas al principio. Tiene que ser el nombre, lugar, problemática, objetivo general, objetivo específico, metodología, marco teórico, el Cartagán, y aquí está el diagnóstico, herramientas que se usaron, conclusiones, y muchas gracias. Y cuidado con la ventanita al lado, esa, cuidado ahí. Sí, Digo yo, esa, digo yo, esa, una esa es anécdota. esa es inseguridad máxima, pero O no sea, volverá a ocurrir. yo me di cuenta, pero ¿cómo lo hacía ver? Y el profe cuando dijo que no entendía porque veía la pantalla al revés, yo no entendí, pensé que estaba viendo otra pantalla al revés, no es al revés, estaba eliminando la franja del lado, y la franja política. Ya, estimado colega, estamos en la hora. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos comimos ya una hora, casi. Eh, no, yo creo que esos son los primeros lineamientos del diagnóstico, para comenzar el diagnóstico. Me acota bastante lo que tenía yo pensado en trabajar. Y de los capítulos anteriores, reforzar en la presentación al marco teórico y darle una vuelta más a definir bien la situación en la línea. Y eso, como primera Es que semana también me deja. podríamos decir, mire, también podemos decir, mira, en la planta CP de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa ahí? San Clemente, ya. Simplemente. Hay 3 líneas, o 4 o 5.
pero se usa solo una y eso es suficiente razón para decir. Ahora alguien va a preguntar, oye, pero esas otras líneas se han usado. Sí, se usan, pero muy poco y en los últimos años se han usado, aquí está la tasa, 5%, 2%, 1%. Listo, se acabó, se cerró el capítulo. Si siempre tenemos que tener el argumento, el fundamento de por qué hicimos eso. Y con eso estamos check al otro lado. ¿Estamos? Estamos. Muchas gracias, profesor. Grabo y subo el video como siempre y lo compartimos. Vale. Muchas gracias. Oiga, me están llegando preguntas por el video. Me transformé en un youtuber. Me llegan a mí a correo acá preguntas sobre el contenido de los videos. Claro, es público esto. Nos vamos a transformar en asesores de estos caballeros. ¿De verdad? Sí, pues. Me han llegado aquí unos incluso gringos ahí, unos que me preguntan algunas cosas. No sobre esto que estamos conversando aquí, pero sobre otros de los videos que subo, sí. Pues. Ahí sabe que tengo una duda en esto, por favor, ¿me puede explicar esto? Yo digo, mira, envíame a mi correo y allá vemos de qué se trata. Está bien. Está saliendo de todo aquí. Ya, estimado Qué colega. buena. Gracias, Está buena, profesor, que sí, esté pues, bien. está buena, está buena. Yo creo que esto del vino va a ser muy bueno. De hecho, de la presentación, una de las mejores partes de la presentación vuestra era donde tenía la botella abajo y decía, chuta, qué extraordinario eso. Extraordinario, las botellitas de abajo. Yo creo que ahí se perdió todo el público porque estaban tan bien ordenaditas las botellas y daban ganas de darse un refrigerio ahí con eso. Ya, estimado. Ya, profesor, que esté bien. Tengo otros temas aquí, así que voy a editar, como digo, y cuando estemos listos voy subiendo los videos. Que esté muy Ahí bien. está, que esté bien. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Nos Oye, vemos. cualquier cosa que surja, WhatsApp, consulta y ahí lo abordamos. Caso contrario, Vale. nos vemos el próximo lunes. Ojalá con la mayor cantidad de avance posible para que sigamos maquillando, trabajando ahí ingenierilmente. Y como meta, diría yo, 3 de mayo, lunes 3, terminado el diagnóstico. Y ahí redactamos nomás y armamos el informe y la PPT para presentarla en esa semana. Dice el Ya. 7, pero a lo mejor van a hacer lo mismo, así que partan el 5, 6, 7, no que nos da todo el mismo día. Menos todavía el avance 1, que yo creo que van a hacer más minutos. Son 12 minutos. ¿Se fija? Pero si en 7 no cabíamos, en 12, 5 minutos más, cada 2 ya tenéis una charla más, pues, al tiro. Cada 2 que den ahí, porque antes teníamos 7 nomás. Ya, colega, que os vaya muy bien y A seguimos en seguir contacto. trabajando. Vale, muchas gracias. Adiós, Chao, adiós, chao. adiós.